En este video abordaremos una de las ramas más importantes de la filosofía, la ética. Se trata de darle un vistazo rápido porque nuestro objetivo es hacer un video de repaso para el examen de ingreso a la UNAM, aunque pueda servir también para cualquiera que desee hacer un repaso sobre la ética y la moral, la naturaleza y las normas. Avancemos. Para responder la pregunta filosófica ¿qué es la ética?, partimos de lo más básico. La ética es una disciplina dedicada a pensar los problemas morales. Al decir disciplina tenemos que entender una forma ordenada de organizar las ideas. Al decir filosófica debemos comprender que hay un diálogo con la tradición de filósofos de los siglos precedentes y también con los filósofos contemporáneos, así como un método racional que implica argumentaciones. A diferencia de otras ramas de la filosofía, la ética no se detiene en la problematización de un hecho, sino que tiene una meta prescriptiva, esto es, busca ofrecer recomendaciones para una mejor vida. Por eso mismo, la ética no solo reflexiona sobre la realidad, sino, por decirlo de algún modo, sobre lo que la realidad tendría que ser, para que un individuo o una sociedad alcancen ciertas metas. Del mismo modo, como la ética plantea mejoras, significa que es una crítica a lo que realmente existe. Podríamos decir que la ética mira hacia un futuro mejor y por ende, esa manera de mirar es una crítica del presente. En consecuencia, la ética es un medio, un puente para alcanzar cierto objetivo que por lo general podría ser la felicidad o el bien supremo. La ética entonces implica necesariamente a la moral, pero la moral no implica necesariamente una ética. Para comprender esto es fundamental tener claro lo que moral significa. La moral es un conjunto de normas, costumbres y valoraciones, en otras palabras, comportamientos y pensamientos regulados por una conciencia interiorizada de lo que es bueno y lo que es malo. Si se observa esta definición, se debe comprender que la moral siempre implica una tradición y una sociedad. Un niño interioriza ciertos comportamientos que en el pasado también interiorizaron sus padres y sus abuelos, obviamente no a solas, sino a nivel social. Una buena forma de comprender el hecho de que la moral sea un fenómeno social es comparándola con la capacidad humana de tener lenguaje. Nuestro cerebro y nuestra garganta han evolucionado para que podamos poseer un lenguaje doblemente articulado, de manera innata. De la misma forma, por naturaleza estamos preparados para adquirir una moral. Así como adquirimos un idioma de acuerdo al lugar en el que nacemos, así también adquirimos una moral. De ahí la fórmula, la moral es un idioma del comportamiento. Dado lo anterior, podemos afirmar que la moral es anterior a la reflexión ética, como obviamente la existencia de idiomas antecedió al estudio de la lingüística y a las gramáticas. Moral es a idioma, como ética es a gramática. Como corolario, podemos decir que la moral tiene una base natural, una base bien anidada en la evolución del cerebro humano. Asimismo, la moral tiene una realización cultural. Tal como las lenguas que hablamos, la moral tiene sus regionalismos. Desde hace varios siglos surgió la conciencia de que hay leyes naturales distintas de las leyes que puede imponer un tirano, una clase dominante o un grupo de bandoleros. Es decir, las leyes formales que establecen quienes tienen el poder de hacer las leyes son distintas de las leyes no escritas que nos dicen no matarás o no robarás. A estas leyes se les llama leyes naturales porque racionalmente podemos comprender la injusticia de quitarle la vida a un semejante. Estas leyes naturales dan pie a entender que los derechos son naturales y por eso mismo inalienables. Su carácter inalienable significa que nada, ni nadie, ninguna mayoría, ningún tipo de gobierno podría atentar contra tales derechos. No hubo ni habrá necesidad de pagar legisladores que debatan sobre modificaciones o reformas a las leyes naturales. Un libro recomendable para consultar es el de Steven Pinker, La tabla rasa, el cual refuta a quienes actualmente niegan la existencia de una naturaleza humana y se relaciona con un tipo de ética que podemos llamar evolutiva. Para concluir, recordemos qué son las normas y sus tipos.
Una norma es un mandato que rige nuestro comportamiento. Las dividimos dependiendo de si están escritas o no, en formales e informales. Hay normas que no requieren ser explícitas para cumplirse, por lo tanto desde su informalidad se cumplen, como decir gracias después de recibir un favor. También se pueden dividir en prescriptivas y proscriptivas, es decir, entre aquellas que recomiendan una acción, como separar la basura, por ejemplo, y aquellas otras que prohíben una acción, como no tirar basura en un parque, las que empiezan con un verbo de acción y las que empiezan con un no. Al mismo tiempo se clasifican por la esfera a la que pertenecen, jurídicas si su repercusión es legal y tienen una sanción impuesta por el Estado, sociales si es la sociedad la que establece una determinada norma, por lo común de modo informal, por ejemplo, andar descalzo por la calle. No es ilegal ni es inmoral, pero es insocial. El tercer tipo de norma, las normas morales, son aquellas asociadas a las buenas o malas acciones en relación con el sentido moral. También suelen ser informales, aunque las normas legales pueden coincidir con las morales. Finalmente, recomiendo 3 libros: Los fundamentos de las normas morales de Henry Hazlitt, Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith y Los principios de la moral y la legislación de Jeremy Bentham. Me despido con uno de los grandes filósofos, con una frase de uno de los grandes filósofos, Arthur Schopenhauer. Predicar moralidad es fácil, darle un fundamento es difícil. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban, le den like y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.